Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Y les digo, le doy gracias a Dios porque al estar estudiando y preparando este mensaje que no había visto yo con detalle y ni me había puesto a estudiarlo, me doy cuenta que para nosotros es un mensaje crucial a lo mejor, o sea, un mensaje que tal vez nunca he traído a la congregación, algo que no había yo referenciado y en los 40 años que tiene la iglesia y los 33, más de 30 años que tengo aquí en la iglesia como pastor, nunca había hablado de este tema. Y bueno, me doy gracias a Dios que me dio la oportunidad al cancelar o al posponer el viaje de verlo. Así que vamos orando porque se me hace que sí es algo muy importante que quiero pedirle al Señor que nos hable. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Volvemos a poner nuestras peticiones delante de ti, Señor, no solamente para el país de Cuba, el territorio de Puerto Rico, Señor, y ahora Florida y los otros estados de Estados Unidos que fueron tan afectados, Señor. No podemos imaginarnos lo que es vivir así y haber experimentado esto, Señor. La gente que perdió sus familiares, Señor, así como nos dolió los terremotos en México y las pérdidas y los daños, así también vemos cómo somos tan pequeños y tan vulnerables, Señor, y a veces nos pensamos tan importantes cuando que somos como hormiguitas, Señor, en esta tierra que es en sí un punto minúsculo en la dimensión del universo. ¿Quién puede entender tu grandeza, Señor? ¿Y quién puede entender tu poder? Señor, viendo la fuerza de la naturaleza en una dimensión aún sumamente pequeña comparado con las fuerzas del universo, Señor, ¿qué somos nosotros? Por eso es que confiamos y buscamos de ti, Señor, y esperamos de ti. Y aún te pedimos, Señor, que nos ayudes y que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a entender lo que esta palabra significa y lo que significa para nosotros, Señor, y que podamos tener una visión para lo que viene adelante, para las décadas que siguen. Entender, Señor, que tú has estado obrando conforme a tu propósito, conforme a tu gracia, y que lo que pides de nosotros es fidelidad. Oh Señor, perdónanos cuando no te somos fieles en lo que ya nos has dado. Ayúdanos a seguir esforzándonos en la gracia para serte fieles y que tu propósito en esta ciudad, en el país, en Latinoamérica y en el mundo entero se cumpla, Señor, y que podamos ser usados para ello. Dame la gracia, Señor, para poder traer no solamente la exposición de esta palabra, sino la visión que esta palabra representa para nosotros como iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer y voy a empezar a leer desde el versículo 7. Del 7 al 11 es como que el párrafo de transición entre la primera parte del 1 al 6 y la segunda parte del 12 al 18. Así que vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Dice, pues, ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras.
pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal personas, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. El título de mi mensaje es Buscando ser aprobados por el Señor. Buscando ser aprobados por el Señor. De nuestra serie de 2 de Corintios, gracia y poder en la debilidad. Para algunos de ustedes que están visitándonos o que tienen poco tiempo congregándose aquí en la iglesia o que están buscando ser miembros o recientemente se han integrado como miembros de la iglesia, déjenme decirles que esta iglesia nació como un pequeño grupo de jóvenes allá más o menos como en 1975-76. Fuimos constituidos como iglesia o establecidos ya formalmente como una iglesia en 1986, creo. La iglesia tiene más de 40 años existiendo, aunque no nos llamábamos Gracia Soberana, son muchos los años ya de los que estoy hablando, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de servir a la iglesia desde agosto de 1991. He visto y he sido miembro de la iglesia desde 1978. Entonces he visto lo que éramos cuando éramos unos jóvenes. Ken y yo teníamos 19 años y empezamos en esta iglesia. A lo que ha sucedido hasta ahora. O sea, tengo el privilegio que me ha dado el Señor de haber sido miembro solamente de una iglesia y haber visto el desarrollo en esas 4 décadas de lo que el Señor ha hecho aquí con nosotros. Pablo, cuando está escribiéndole a los Corintios, sabe lo que Dios ha hecho con ellos en un par de años, que él ha estado involucrado ahí, tal vez 3 años. Lo que él ha visto que ha sucedido ha sido algo muy rápido, todo el trabajo de Pablo a través de la región. Pero lo que me llamó la atención de este pasaje es que Pablo está hablando de unos que llegaron a la iglesia de Corintio, o tal vez surgieron de ahí mismo, que se estaban midiendo a sí mismos, se estaban comparando con otros y se estaban probablemente comparando con Pablo y probablemente muy favorablemente. Entonces eso me llevó a ver y preguntarme, ¿qué es
¿Cómo se evalúa un ministerio? Hablando de ministerio, yo quiero que ustedes piensen en el ministerio que ha sido parte de esta iglesia. ¿Cómo se evalúa un ministerio? ¿Cómo se evalúa la vida de una iglesia? ¿Cómo se puede determinar si una iglesia es una buena iglesia? ¿O cómo se evalúa la validez de un ministerio? La validez de un predicador o un pastor de una congregación. ¿Cómo lo mides? Pues Pablo aquí, al defenderse de los corintios y de las acusaciones de estos hombres, las comparaciones y los señalamientos y los cuestionamientos de este hombre, nos da la clave de cómo puedes tú o debes tú realmente evaluar un ministerio, si es válido o no es válido, si es bíblico o no es bíblico. Pablo nos está llevando a ver eso desde el punto de vista bíblico y correcto y justo, y eso es lo que quiero que veamos. Quiero que veamos y evaluemos correctamente el ministerio de esta iglesia y luego ver lo que Pablo quería ver en los corintios para lo que venía después. Para lo que él en su ministerio apostólico aspiraba que viniera después. Vimos la semana pasada que Pablo, ¿verdad?, era cuestionado y él se defiende hablando de su autoridad apostólica y de las armas apostólicas que el Señor le había dado. Y que básicamente esas armas eran la predicación fiel del Evangelio, el poder del Evangelio, que tiene poder para transformar vidas, y también su testimonio como apóstol en la debilidad humana que el Señor le había llamado, en los sufrimientos que él estaba viviendo, que validaban el mensaje, porque él estaba modelando a los corintios en su propio cuerpo, en su propia vida, lo que el Señor había venido a modelar para mostrarnos el Evangelio. Pero ahora lo que vamos a ver es esto, que lo que a nosotros nos está llamando el Señor es a ser fieles en crecer en nuestra fe para que el Señor expanda nuestro campo, nuestro alcance, y al final podamos ser aprobados por Él. Lo voy a repetir. El Señor lo que quiere de nosotros es que seamos fieles en el crecimiento en nuestra fe, para que el Señor expanda, amplíe nuestro alcance, nuestra área de influencia, nuestro campo, y seamos al final, en el día final, aprobados por Él como iglesia, como ministerio. Entonces, este es algo muy importante para nosotros. Parece que se dice así, tú puedes decir, no, pues ya está bien, pero la verdad es que esto es un mensaje y un pasaje muy importante. Y vamos a empezar primero hablando de esto, de que Pablo dice que él no se mide, él se gloría solamente en lo que el Señor le da. Y hablando de estos que se comparaban o se contaban, se medían unos contra otros, ¿verdad? Nosotros, especialmente los ministros del Evangelio, los pastores, los líderes, no debemos contarnos ni compararnos. Y fíjense cómo Pablo continúa aquí en la sección del versículo 7 al 11, estableciendo o asentando cosas acerca de Él. Cosas que deben de ser firmes en la vida de todos, pero principalmente de Pablo lo está determinando así. Fíjense cómo, por ejemplo, en el versículo 7, Pablo les dice
Así que si hay alguno de ustedes que estás diciendo que porque está en Cristo o que porque es creyente puede criticarme o puede compararse o puede medirse conmigo, quiero que sepan esto. Dice, así como, dice, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Lo primero que Pablo quiere establecer, yo soy de Cristo. El versículo 7 empieza diciendo, ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Es una frase un poquito difícil de entender en el original. Y se los quiero poner aquí como está en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional es una buena traducción. Fíjense cómo lo dice. Dice, fíjense en lo que está a la vista. En otras palabras, vean lo que debe ser evidente. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo, nosotros somos tan de Cristo como Él. Entonces, si tú quieres empezar a evaluar o medir tu vida, esta iglesia, los ministerios de otros, aquí es donde debes de empezar. Debes de empezar siempre si tú eres de Cristo, si eres verdaderamente de Cristo, si le perteneces a Cristo por completo, si te has entregado tú a Cristo completamente y si lo tienes a Él, si Él es el que está obrando en tu vida. O sea, yo tengo que ver si yo estoy en el Señor y lo que principalmente que tengo que ver es si Él me tiene a mí. Si yo estoy bajo su señorío, si cuando Él habla yo obedezco, ahí empiezas a evaluarte tú como individuo. Ahí podemos empezar a evaluar esta iglesia y empezar a evaluar también el equipo pastoral. Eres de Cristo, somos de Cristo. ¿Nos tiene Cristo o no nos tiene Cristo? Segundo, les afirma, que ya lo vimos la semana pasada, que Él viene con autoridad para edificar la iglesia. En el versículo 8 dice, yo me glorié más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación. O sea, aquí Pablo está hablando como un enviado de Dios, como un apóstol de Dios, como un misionero a llevar a cabo la obra del Señor y va respaldado con la autoridad de Cristo. Pero él dice, la autoridad que se me dio es para edificación, no para destrucción. Y ahorita hay personas, especialmente en las redes sociales, que cobardemente se atribuyen una autoridad para juzgar, para criticar, para tachar ministerios, para desacreditar ministerios, para decir, ustedes están predicando, y a veces hasta usan la palabra herejías. O sea, ¿qué autoridad tienen? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Quiénes son para empezar? Sin embargo, hermanos, usan la oportunidad que tienen de hablar para destruir. Entonces, una manera de evaluar un ministerio si es válido o si no es válido es cómo se está usando la autoridad delegada. Si se está usando para edificación o si se está usando para destrucción. Y hay ministerios que son levantados y usan la autoridad de una manera egoísta, autoritaria, para protegerse a sí mismos, a veces hasta para llevar a cabo venganzas o para promover su propia comodidad. Hermanos, yo no sé si tú puedes ver eso en un ministerio, ¿cómo puedes darle validez? Tenemos autoridad aquí en esta iglesia como equipo pastoral, pero la debemos ejercer con extrema responsabilidad. La autoridad no sirve de nada si no es responsable. Y para nosotros como equipo pastoral, la responsabilidad que tenemos es lo que nos manda, no la autoridad. Aquí no hablamos de autoridad, hablamos de nuestra responsabilidad.
Lo mismo creo para los hombres en sus casas, los padres en sus casas. En lugar de hablar de autoridad, deben hablar de responsabilidad. Ustedes como hombres son los primeros responsables de todo lo que suceda en tu casa. Al final, Pablo lo que hace es afirmar su integridad. Dice en el versículo 11, dice, lo que somos en palabra o por carta, lo somos también en hechos. Está diciendo, nosotros somos lo que somos. Así como nos ven, eso somos. Y la integridad ministerial es precisamente que seamos lo mismo en el púlpito, lo mismo públicamente que lo que somos en nuestra casa. No debemos asumir una postura cuando estamos predicando, hermanos. Debemos de predicar nosotros con integridad personal, no queriendo dar una impresión que no es realidad en nuestra vida. Eso lo aprendí hace muchos años. Cuando me cuestionaron los ancianos y me dijeron, lo que tú estás predicando corresponde al testimonio que tienes con la gente. A lo mejor no debes de predicar hasta que tu testimonio concuerde con lo que tú estás predicando. Y aquí como equipo pastoral, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, nosotros les predicamos delante de nuestras esposas, delante de nuestras familias, cuando estaban aquí mis hijos, ya grandes, ya adultos. Si yo no puedo predicar algo que no sea cierto en mi casa. Y nuestras esposas son las que testifican de eso. Ahora, luego continúa del versículo 12 al 14, hablando de este medirse, de este contarse, de este igualarse, de este compararse. Y en el versículo 12, quiero leerles el versículo 12 como viene en la Nueva Versión Internacional, porque se me hace también que queda un poquito más claro. Y dice así el 10:12 de la Nueva Versión Internacional, dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Si alguien no sabe lo que hace, eso significa que es un insensato. Está diciendo Pablo, el compararse, el medirse, el igualarse, equivale a insensatez. No nos atrevemos a contarnos, dice la Nueva Biblia de las Américas. Esa palabra, aquí la tradujeron en la Nueva Versión como igualarse, pero contarse es como incluirte en la lista, ¿no? Como decir, yo soy uno de estos, ¿no? Yo me incluyo en la lista de estos personajes y yo también. Dice, se cuentan, se miden, se igualan y lo están haciendo en base a su propia medida. Se están evaluando a sí mismos incorrectamente, de una manera insensata, porque lo están haciendo en base a su propia medida. El evaluarse y medirse a sí mismo con sus propias medidas requiere que tú mismo te estés alabando, que tú mismo cuentes tus virtudes, que tomes en cuenta y señales tus propias capacidades. Y lo que tú estás haciendo es establecer tú la medida o el estándar. La palabra que usa ahí Pablo cuando habla de su propia medida está usando la palabra metros. ¿Ok? Tú tienes el metro, tú te mides. O sea, así es como llegas a tu propia evaluación. Eso es incorrecto. Pero por sobre todo es una insensatez porque no saben lo que están haciendo. Y no están tomando en cuenta lo que Dios verdaderamente valora. Hermanos, esto es una tendencia que todos tenemos. No sé si se han fijado. A lo mejor tú lo has hecho. A lo mejor tú lo has dicho. Todas las personas que les piden su trabajo
que los despiden de su trabajo. Okay. No les piden el trabajo, les despiden del trabajo. Cuando llegan a su casa o cuando hablan con los, oye, ¿qué pasó? ¿Te despidieron del trabajo? Sí, hombre, es que el jefe, es que el patrón, yo siempre cumplí, yo era el mejor de todos sus empleados, yo siempre di resultados. Entonces el jefe, la organización, la estructura, la compañía, son unos malvados. ¿Qué estás haciendo? Te estás midiendo. Tú con tu propio metro. ¿Por qué no escuchas lo que te dijeron cuando te despidieron? ¿Por qué no les dices, a ver, deme su evaluación, si ya me va a despedir, pues ayúdeme, dígame dónde no soy bueno y dónde le he regado? Pero no hacemos eso. Nos medimos a nosotros mismos y eso, si tú escuchas a alguien, a un ministerio, a un pastor que se está midiendo a sí mismo, que se está alabando a sí mismo, que está contando todas sus virtudes, aguas. Porque usualmente lo están haciendo a la misma vez que se comparan con otros. Y dice, nosotros sí predicamos así. Nosotros sí hacemos esto. Yo nunca voy a hacer eso que está haciendo ese otro. Dice Pablo, eso es insensatez. No saben lo que hacen. Aparte que la Biblia dice que todo juicio es incorrecto. ¿Por qué? Porque solamente hay un juez. Y dice, no vaya a ser que tú te encuentres juzgando al siervo de otro. ¿Verdad? Su Señor es el que lo va a juzgar, no tú. Tú eres un siervo igual que Él. Y habiendo dicho esto, continúa en el versículo 13 hablando de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite. Dice, nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, o sea, no nos vamos a jactar de algo que esté fuera de nuestra medida. Y luego dice dentro de la medida de la esfera. Y la palabra que usa Pablo ahí es la palabra canon. Si han oído la palabra canon, decimos que este es el canon. Este es el estándar. Esto, lo que está contenido aquí, es canónico. Fue evaluado y dijeron, esto es la palabra de Dios. ¿Ok? Lo que está fuera de este libro no es palabra de Dios. Lo que está dentro de este libro es palabra de Dios. Este es el canon. Dice Pablo, a mí se me dio un canon, una esfera, un campo, un área. La Nueva Versión Internacional de nuevo lo pone así: nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, según su metro, en el cual también ustedes están incluidos. Entonces lo que está diciendo Pablo es, el Señor agarró un compás, me puso a mí en Antioquía y con el compás tomó una medida, tomó un metro y luego trazó un círculo, que él se traduce ahí como esferas, trazó un canon y ese canon pasó. Y adentro de ese círculo estaba Corintio. Entonces él está diciendo, yo de lo único que puedo hablar es de lo que está dentro de lo que me trazó a mi Dios. Eso es de lo único que me puedo gloriar. ¿Ok? De lo que haya sucedido adentro y no afuera. Yo no me voy a andar metiendo en lo que otros están haciendo. Yo voy a hablar de lo que el Señor me puso a mí a hacer. Y esa medida, hermanos, es bien importante que todos la tengamos, porque se aplica a tu vida en lo personal. Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos habla de esto. Dice así Romanos 12, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Ah, caray, o sea que esa medida incluía también una medida de gracia. A él como apóstol se le dio una medida de gracia. A ti como miembro del cuerpo de Cristo se te dio una medida de gracia, ¿ok? Entonces, lo que no debes hacer es estar midiéndote tú con otro en base a que tú tienes más medida o menos medida, porque hay uno que reparte
¿Ok? Entonces, una cosa que es incorrecta, ¿verdad? Es, si tú no tienes esa medida de gracia, estar criticando, comparándote con otros que tienen otra medida de gracia. Dice, a mí se me dio la gracia, dice, la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y lo sigue hablando de los dones espirituales y en el versículo 6 repite esta frase, según la gracia que se nos ha dado. Entonces, si te quieres evaluar tú, evalúate sobre lo que Dios te dio, sobre lo que Dios te ha dado, la medida de fe, la medida de gracia, y evalúate tú a ver si estás siendo fiel en eso. ¿Ok? Porque también conozco personas que pueden decir, puede estar pensando, no, es que yo nunca he podido ir a África y alcanzar un país completo. Pues si no te dieron la medida de gracia ni te dieron la medida de fe, no estés esperando hacer eso. Pero sí te dieron una medida de fe y una medida de gracia para que seas fiel en tu casa, para que conozcas a Cristo, para que lo busques, para que lo entiendas. A nosotros se nos dio una medida de gracia, hermanos, que no se les dio a nuestros hermanos cubanos. ¿Quiénes son más responsables? ¿A quiénes se les van a pedir más cuentas? Por eso Pablo, hablando de su ministerio, ya les había escrito a los corintios y les decía, yo soy el más insignificante de los apóstoles en el capítulo 15, versículo 9, dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Dice, pero versículo 10, fíjense esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En base a lo que se me dio, no en base a mis capacidades naturales, en base a lo que se me dio. Dice, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo. Aún ese esfuerzo, aún ese empuje de trabajar más que todos los demás apóstoles, dice, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Y luego al final, en el versículo 11, lo termina magistralmente, dice, sin embargo, dice, haya sido yo o hayan sido ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Sí, lo importante no es si yo me esforcé, si yo fui fiel en la gracia, lo importante es que se cumpla el propósito de Dios. Por eso se me hace tan importante este pasaje, hermanos. Dios nos ha dado gracia. A través de todas estas décadas, mucha gracia. Nos ha dado oportunidad, fe, recursos. Y tenemos que tener cuidado de cómo nos evaluamos y de no atribuirnos algo que no es nuestro. Yo quiero dejarles esto, hermanos. Cuando tú evalúes tu vida, evalúes la vida de un ministerio, evalúes la vida de los pastores, evalúes la iglesia, lo primero que tienes que tomar en cuenta es, háyase logrado lo que se haya logrado, fue por la gracia de Dios, no por nuestro mérito. Dice Pablo en el versículo 14, no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el evangelio de Cristo. No nos excedemos a nosotros mismos. O sea, lo que está diciendo es que no estoy mal yo en hablar de mi ministerio con ustedes. Porque Dios me permitió, los puso dentro de mi círculo y ustedes creyeron. Quiere decir que entonces yo estaba obrando dentro de mi círculo y Dios bendijo mi ministerio. Y entonces Pablo
lo que está haciendo aquí, está diciendo, si yo hubiera ido a ustedes por ambición, no hubiera logrado nada. Pero yo fui a ustedes porque el Señor me mandó a ustedes. Y ustedes creyeron porque el Señor me mandó a ustedes. Y si yo voy a donde el Señor me manda, va a haber fruto. Si tú haces lo que Dios te manda hacer y para lo que Dios te dio gracia, va a haber fruto, punto. Porque al final es su obra. Y esto entonces nos debe de marcar algo muy importante. Hay una distinción entre la ambición personal de querer alcanzar más de lo que hemos logrado y el que Dios nos permita extendernos más allá en base al fruto genuino logrado por su gracia. Pablo estaba viendo a los corintios como una evidencia de la validez de su ministerio. Y los otros habían llegado después o fueron producto del ministerio de Pablo y ahora se estaban queriendo probablemente apropiar la fe de los creyentes. Ahora estaban diciendo, es que ustedes son buenos porque nosotros estamos aquí. Porque Pablo ni ha venido en un año. La ambición personal, hermanos, dice la Escritura en Santiago 3:16, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Cuando veamos la iglesia, tenemos que ver qué es lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la evidencia de que Dios ha hecho una obra entre nosotros? El mundo celebra y promueve la ambición. Una de las cosas que he hablado yo con muchos pastores jóvenes. Y algunos de ellos hablan de esto y dicen, es que mi ministerio, ¿tu ministerio? Sí, es que yo tengo una visión. Yo tengo un ministerio que yo creo es mi ministerio. Ahora, están hablando de su ministerio antes de que tengan un ministerio. Y quieren hacer cambios en su vida con el afán de seguir su ministerio. Pablo aquí lo que está diciendo, no, a ti el Señor te puso a trabajar, te dio gracia, te dio fe, te marcó un círculo, te dijo, aquí puedes hacerlo. A ver, hazlo aquí. Y Pablo está diciendo, ya me di cuenta que yo tenía un ministerio porque cuando yo vine a predicarles ustedes creyeron. A mí me envió el Señor, apóstol significa un enviado. A mí me envió el Señor, pero yo prediqué, ustedes creyeron, entonces tengo un ministerio. Y de eso sí me puedo gloriar. Que el Señor me dio un ministerio, aquí está el fruto. En otras palabras, es el fruto lo que está definiendo el ministerio de Pablo. La ambición es aquello que tú tienes y que tú dices, yo quiero hacer esto, a mí me gustaría esto, yo quiero llegar allá, yo quiero lograr aquello. Entonces la ambición personal, dice, produce toda cosa mala. Ahí mismo Santiago dice, es diabólica. ¿Por qué? Porque es autoexaltación. No es el anhelo de servir a aquel que lo puede hacer todo. Y el diablo nunca le dice, cuando ustedes vean todos estos de que hay que tener ambición y tus sueños y alcánzalos y esfuérzate, nunca te dice que la ambición destruye. ¿Cuántos no por ambición de tener un negocio más grande, un ingreso más grande, mayores comodidades, mayor prestigio, mayor reconocimiento, mayor poder, destruyen su vida, destruyen sus familias por ambición? Y sin embargo, ¿cuántas películas no hay que saltan que una persona tuvo ambición y mira lo que logró? Mira, tú también. La ambición personal, donde hay ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Aguas. Ahora, la segunda parte, el segundo punto,
de este mensaje viene a partir del versículo 15. Lo voy a volver a leer. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más, noten esto, por ustedes, para predicar el evangelio de una de las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. En otras palabras, si hay evidencia de que Dios ha hecho una obra entre nosotros, y tú dices, sí, evidentemente Dios ha hecho una obra entre nosotros, entonces Pablo está diciendo aquí, entonces no podemos dormirnos en nuestros laureles. No sé si para los jóvenes entiendan lo que ese dicho significa. Es algo que me decía mucho mi mamá, porque yo siempre sacaba buenas calificaciones. Decía, ay mamá, está fácil. Y siempre me decía, no te duermas en tus laureles. Cuando en las Olimpiadas y los generales romanos tenían una gran victoria, les ponían una corona de laureles, de un laurel, pues, tejían ramas de laurel y le hacían una corona y se las ponían. En otras palabras, triunfaste, lograste el cometido, ganaste y te ponían. Entonces el dicho es, pero no te duermas con esa corona puesta, viejo. O sea, que lo hayas logrado ahorita no quiere decir que mañana lo vayas a lograr. Y si tú te duermes, no vas a seguir avanzando. Y es lo que Pablo está hablando aquí, que el crecimiento en la fe es la clave de la expansión. El crecimiento en la fe es la clave de la expansión. Por eso Pablo dice, no nos jactamos en los trabajos de otros. ¿Ok? No está viendo lo que otros han hecho. Nosotros no estamos acreditándonos o nunca debemos acreditarnos algo que nosotros no hayamos realmente hecho. Hay un cuento, ¿verdad? Un chiste de la mosca que viene parada en el parabrisas del tractor y viene el granjero ahí con su tractor, ¿verdad? Arando la tierra. No sé si han visto los tractores cuando aran la tierra, levantan una polvareda. Y la mosca viene en el parabrisas viéndose adelante y voltea hacia atrás y le dice al granjero, mira nomás, mira para atrás, mira la polvareda que traemos. O sea, mosca, tú no traes nada. Tú vienes de raíz adentro de la cabina. No sé, ni el granjero se lo puede acreditar porque es el tractor el que lo viene haciendo. Es como el taladro diciendo, híjole, soy una herramienta bien eficaz. Pero si no estás conectado no sirves para nada. Ni para clavar un clavo. Cuidado con acreditarle a algunos lo que otros han hecho. Recibir el reconocimiento o recibir el reconocimiento de algo, de algún logro, dejando que otros piensen que ha sido nuestro esfuerzo lo que lo ha logrado. Cuando cumplimos 25 años vino un líder de la iglesia y allí afuera de los baños hicimos una celebración por los 25 años, hicimos un video y trajimos invitados, gente que había sido miembros de la iglesia, otros líderes. Y estaba yo ahí parado y pasó él y me dio las gracias. Me dijo, Carlos, gracias por todo lo que has hecho estos 25 años. Y yo le digo, hermano, la verdad de las cosas es que nosotros, la realidad de las cosas, que los pastores probablemente seamos los que menos hacemos. Nosotros paramos aquí y hablamos, pero los que han hecho que la iglesia crezca no son los pastores,
son los miembros de la iglesia que responden con fidelidad y obediencia a lo que se les trae. Dije, yo debería estarte dando las gracias a ti, vato. Tú trabajas más que lo que yo trabajo. Tú haces más que lo que yo hago. O sea, cada quien hace una función. Y el hecho que uno esté parado aquí al frente es difícil. Esta semana un pastor me escribió dándome las gracias por todo lo que yo había hecho en la iglesia. Y le dije, fíjate qué curioso, estoy predicando en 2 Corintios capítulo 10. Le dije, número 1, ¿quién es el que hace todo? La gracia de Dios. Número 2, ¿la iglesia quiénes son? Somos todos. ¿Verdad? Y número 3, que dice la Escritura en Lucas 17:9, ¿acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? O sea, cuando Jesús está dando esta historia, está diciendo, si un siervo anda trabajando en el campo y luego llega el dueño, el señor de la casa, no le dice, ay, ¿cómo trabajaste? Siéntate, déjame, yo te voy a servir ahora. No, le dice, ahora sírveme la cena. Y dice, ¿y acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Estoy tentado de decirle a Kena que pongan eso en mi lápida. Aunque no he visto yo que aquí las lápidas son bien chiquitas. Nació, murió, Dios lo bendiga. Pero es un buen título para los ministros, para los pastores y para cada uno de nosotros, que eso sea lo que se escriba de nosotros al final. Siervos inútiles somos porque hicimos solo lo que debíamos haber hecho, lo que se nos ordenó, lo que se nos midió, lo que se nos dio. Entonces, lo que aquí para mí me dice y lo que yo tengo que tener cuidado, hermanos, cuando alguien me dice, no, hombre, gracias por tu ministerio y esto. O sea, en mi mente yo estoy diciendo, gracias a la iglesia. En mi caso yo tengo que decir, pues gracias al equipo, porque yo nunca he estado solo. Nunca he sido yo solo. O sea, número 2, yo hago mi parte, pero la iglesia es la responsable de hacer la suya. Y lo hace por la gracia de Dios. Entonces, para Pablo no se estaba jactando de lo que él había hecho, sino noten ustedes su esperanza ahí en la segunda parte del versículo 15. Tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca. ¿Dónde está la clave del crecimiento de la iglesia? Les voy a decir dónde. En la fidelidad de cada uno de ustedes. A veces hermanos vienen y nos dicen, ¿por qué no hacen esto para que crezca la iglesia? ¿Por qué no hacen esto otro? ¿Por qué no abren un ministerio para jovencitos? ¿O por qué no hacen cenas? ¿O por qué? La clave para el crecimiento, hermanos, es el crecimiento de ustedes. Ahí es donde estaba la esperanza de Pablo. Ahí es donde deben de ser evaluados los ministerios. Por el fruto en la congregación. Ahí vamos a ver la validez y la efectividad de un ministerio pastoral si la iglesia está creciendo. Y noten que no es crecimiento externo, no es crecimiento de números, es en la fe. Si hay una mayor firmeza en el evangelio, si hay una mayor convicción en Cristo, si una mayor confianza en Cristo, una mayor esperanza en el poder del evangelio transformar sus vidas.
Y principalmente si hay un mayor fruto, porque Cristo dijo, en esto los van a conocer, ustedes van a saber si son válidos o no. Dice, por su fruto. El fruto de un ministerio se ve en la gente. Y nosotros podemos medir esta iglesia, y yo lo puedo hacer en 40 años, yo puedo ver 4 décadas, y puedo ver si ha habido fruto o no ha habido fruto. Y no mido solamente si hay fruto ahorita, sino si ha habido fruto siempre. Al final de cuentas, hermanos, la mejor medida, la mayor medida, la medida que realmente importa es fidelidad. Fidelidad, que tiene que ver con la fe y tiene que ver con poner en práctica esa fe. Por ello es que la fe y la fidelidad de ustedes como iglesia es lo que confirma nuestro llamado. No que yo me compare con otros. ¿Verdad? Hay personas que me han dicho, otros pastores que son muy buenos para hablar en público, me dicen, ¿por qué no haces esto? Mira, procura hacer esto otro, ¿verdad? Porque creo que la gente recibe mejor así o lo que sea. Y la verdad yo digo, es que el Señor no me llamó para ser un buen conferencista. Ni siquiera me llamó para ser un buen predicador. Lo que me va a pedir cuentas el Señor es, ¿hubo fruto en la iglesia? ¿Ven? Y en ese aspecto, yo les quiero decir esto, hermanos. Ustedes nos hacen ver bien a nosotros. Hay una expresión en inglés que dice, you make us look good. Su fidelidad es lo que endosa y respalda el ministerio que yo llevo a cabo fuera de aquí. Cuando la gente que me conoce, como cuando conocí la primera vez que conocí a Miguel Núñez, le dijo, quiero ir a Juárez. Le dije, ¿por qué quieres ir a Juárez? En Juárez no hay nada, o sea, ¿por qué quieres ir a Juárez? Me dice, porque yo quiero ver tu iglesia. Y yo quiero ver a ver si Gracia Soberana funciona en Latinoamérica. Digo, porque aquí cuando estábamos en Washington, digo, pues aquí puedes ver esta iglesia, viejo. Ve, aquí está Gracia Soberana en su magnitud. 3,000 gentes aquí en esta iglesiota. Dice, a mí no me interesa, yo quiero ver tu iglesia. Y vino a ver la iglesia. Y a la fecha no se ha ido. Quiere decir que sigue viendo algo, ¿no? Hermanos, ustedes son la clave del crecimiento y del futuro, no sé cómo decirlo, de la fructificación futura de la iglesia. Cuando ustedes son fieles, vienen otras personas a ver. Como le dijeron a, ¿quién fue? Felipe, o a quién dijeron, ven y ve. Los hermanos, o quién fue Andrés. Andrés le dijeron, ¿verdad? Natanael le dijo a Andrés. Alguna cosa así. El Evangelio de Juan viene, ¿verdad? Oye, ¿y puede venir algo bueno de Nazaret? Le dijeron, ven y ve. Y cuando alguien me dice, oiga, pastor, pues nosotros nos interesamos en Gracia Soberana, lo primero que les digo es, ven y ve. No hables de Gracia Soberana, ven y ve. Porque a lo mejor cuando vayas y veas dices, no, pues si esto es Gracia Soberana, mejor lo buscamos por otro lado. Ustedes son la clave. La gente puede ver el crecimiento en ustedes. Y miren, yo no quiero decir que ustedes son la mejor iglesia del mundo. Ni siquiera somos la mejor iglesia de Juárez. ¿Ok? No somos la mejor iglesia de Juárez. Aún nos falta crecer mucho. Los que se están agregando, por ejemplo, deben de ver y están viendo a los que van adelante. En la iglesia somos como una
un camino de chivas. ¿Sí saben cuáles son los caminos de las chivas? En los montes, en el llano, hay unos caminitos bien delgaditos, pero súper bien marcados. Y son los caminos que hacen las chivas. Porque las chivas caminan una atrás de otra. Ahí van, como chivas. Siguen al que va enfrente. Esos somos nosotros. Unos van al frente y otros vienen atrás. No importa que haya gente aquí que no sepa todavía nada. Que cuando se le dice, abran el Evangelio de Mateo, y se pasan 10 minutos encontrando dónde está el Evangelio de Mateo, porque nunca en su vida han abierto el Evangelio de Mateo, ni saben siquiera si está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. No le hace. Mientras esa persona esté caminando atrás de otra. Y mientras los que van adelante sigan caminando. Porque ¿qué pasa cuando vas en un caminito de chivas y el de enfrente se para? Todos, ¿por qué te paraste? Se para toda la fila. Y los que somos más maduros en la congregación tenemos más responsabilidad que el que viene atrás. El que viene atrás nomás viene siguiendo al que viene enfrente de él. Y en unos meses ya va a traer gente atrás de él. Todos vamos caminando. Miren, les digo que todo es la clave de la fidelidad. La simple puntualidad habla leguas. Si alguien invita a alguien y dice, ven a mi iglesia, vas a ver qué suave está, y mira, y que la gente de ahí es bien suave, y llega 10 minutos temprano porque lo invitaron, y no hay nadie. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cuál va a ser su evaluación de la iglesia? O sea, ¿dices que esta gente daría su vida por Cristo? ¿Que son de Cristo y que Cristo los tiene en su mano? Pero si no, ni siquiera se pueden levantar temprano para llegar, dejen ustedes a las 10, a las 12:30. ¿Verdad que habla? Si tú dices que eres de Cristo y no lo buscas, eso habla de tu fe, de tu fidelidad. Cada uno tiene una responsabilidad. Y lo que es más tremendo, hermanos, de esa fidelidad es que esa es la clave para expandirse. Fíjense cómo lo pone ahí en ese versículo 15, en la última parte del versículo 15 dice, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los corintios, si ustedes se mantienen firmes en el Evangelio, yo puedo aspirar a que Dios amplíe mi campo de acción. Si ustedes están firmes, Dios va a ampliar el compás. Y piensen ustedes si esto no es cierto. Cuando tus hijos están chiquitos, 3, 4 años, tú les empiezas, desde antes, ¿verdad? Les empiezas a decir que hagan ciertas cosas. Y les dices, mi hijo o mi hija, ¿ya recogiste los juguetes como te enseñé? ¿Y qué es lo que pasa? Dices un niño de 3 años, niño de 4 años, recoger los juguetes, se le hace así como que una cosa tremenda, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Tú ayúdame. Dijo, si son 3 juguetes. Y hasta yo he visto videos que les pide la mamá algo y los niños así, ay, es que está muy pesado, no puedo. Juguete que traían cargando y aventando, pero en ese momento es que ¿por qué lo tengo que hacer? Y lloran y se quejan. Después de recoger los juguetes tendrán que aprender a recoger su ropa, después tendrán que aprender a tender su cama, después a limpiar su cuarto, qué sé yo. Después hacerle mandados a la mamá, después cortar el zacate, etcétera, etcétera. Las cosas que como papás les enseñamos a nuestros hijos, porque lo que queremos es que ellos crezcan en su habilidad de asumir responsabilidades y de ser fieles. Porque la meta es que ellos lleguen a ser adultos y nosotros los podamos abrir la puerta y decirle que te vaya bien, hijo. Haga su vida. Ahora usted tenga su propia familia. Ahora usted gane lo suficiente para pagar una renta, para pagar el agua, la luz y el gas.
¿ok? Y pueda mantener a sus propios hijos y mandarlos a la escuela y haga usted lo mismo que hice yo. Sucede también con los creyentes. Sucede también con las iglesias. Empezamos aprendiendo a ser fieles en llegar a tiempo, aprendiendo a ser fieles en buscar de Dios y leer la Biblia y conocer su verdad. Y después podemos llegar a ser tal vez ministros del Evangelio. Tal vez unos hasta salir a otros lugares a llevar el Evangelio a otros. Pero se empieza con la fidelidad. Hermanos, y Pablo aquí lo que está buscando es que él quiere más. Tiene una ambición santa. Quiere que el Señor reciba más gloria. Quiere que otros conozcan. Que otros conozcan lo que el Señor lo había mandado a predicar. Y este principio bíblico lo puso el Señor Jesús así en Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho, es fiel también en lo mucho. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Esto significa, hermanos, que ustedes siendo fieles en lo poco o en lo mucho que ustedes les ha asignado el Señor, nos permite a nosotros avanzar hacia afuera, alcanzar a otros, servir a otros, internamente y externamente. Es el crecimiento en su fe y su obediencia lo que entonces nos permite tener fe para buscar más allá de nuestras cuatro paredes. ¿Qué es lo que entonces estamos diciendo? La iglesia, hermanos, es un caminito, ¿ok? Todos estamos caminando en una línea, la misma línea. Lo que en el campo se dice un camino de chivas. Las chivas caminan en línea y hacen un caminito, así bien, a veces bien delgadito, ¿verdad? Pero está sumamente bien cargado y siempre caminan y regresan por ese mismo camino. Entonces nosotros vamos en el mismo camino, solamente que unos van más adelante y otros van más atrás. Y se requiere que todos en ese camino sean fieles en el caminar. Si el que va en mero enfrente de repente decide, no, ya no voy a caminar, se para, todos los que vienen atrás, pum, 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 ¿verdad? No avanza. Para que avance la fila, todos tenemos que ser fieles en la medida de donde estamos. Los que algunos van más al frente, pues están sirviendo como líderes o están sirviendo en algunos ministerios, en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de los niños, en el estacionamiento, con mujeres o lo que sea, como líderes de grupo. Pero otros vienen más atrás. Y lo que están ellos tratando de ser fieles es a lo mejor simple y sencillamente, me gustaría poder leer el Nuevo Testamento completo. Y tienes que ser fiel en eso, tú sabes que lo tienes que leer. Lo tienes que estudiar, lo tienes que orar, y tienes que buscar a Cristo. A lo mejor tu responsabilidad es escuchar, llevarte una hoja de tarea, llenarla y luego ir a tu grupo de casa orando que el Señor ahí los bendiga y que todas esas verdades se hagan realidad en tu vida. Cada uno de nosotros, en donde estés, seas nuevito, que no sabes todavía ni siquiera cuál es el Nuevo Testamento y por qué le dice el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. Y cuando alguien te dice, abran su Biblia en el libro de, uno difícil de encontrar, Filemón. Empiezas desde Génesis, busca Filemón. Después de 15 minutos llegaste hasta Filemón, que está al final de la Biblia. No le hace, pero ser fiel en donde tú estás. Eso, hermanos, es lo que nosotros nos permite llegar más allá. Eso es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos ver hacia atrás 40 años. Muchas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero yo quiero ver
Ya no puedo decir los próximos 40 años, me conformo con ver los próximos 10. Pero ustedes deben de pensar, ¿y qué va a pasar en los próximos 40 años? ¿Hasta dónde nos podrá llevar el Señor? A lo mejor, si somos fieles todos, en 40 años va a haber gracia soberana, tierra del fuego. Todos se me quedaron viendo así. Tierra del fuego está en Argentina, Chile, ni siquiera es lo último en Sudamérica, ¿ok? ¿Por qué no? Si somos fieles, Dios va a ampliarnos. Por eso que viene la conclusión. Versículo 18 o 17 y 18. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel quien el Señor alaba. Hermanos, de lo único que nosotros sí nos podemos gloriar es que somos de Cristo, que lo tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. Eso, Pablo toma ese pasaje de Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Dice, si alguien se quiere jactar de algo, que se gloríe en esto, que me conoce a mí y me entiende. Nosotros nos podemos gloriar de que al final de cuentas es Él quien lleva a cabo su obra. Él es el que extiende su reino. Él es el que edifica su iglesia. Y lo hace a pesar de nuestra debilidad y usando nuestra debilidad para su gloria. Porque Él no está limitado y Él puede lograr toda su perfecta voluntad. Nos podemos gloriar que Él será quien tenga la victoria final. Al final, Él es el que se lleva todas las coronas. Al final, Él es el que conoce todas las cosas y que juzgará todo. Porque Él ve todo, sabe todo, conoce los corazones. Él sabe realmente, Él tiene el metro perfecto. Y nos recompensará según lo hayamos servido, si hemos sido fieles o no. Y nuestra principal ambición, ¿cuál es? Nuestra principal ambición es agradar al Señor y ser aprobados por Él. No buscamos, ni buscaremos, ni debemos buscar la alabanza ni reconocimiento de los hombres. Nuestra ambición es serle agradables y ser aprobados por Él en el día final. Queremos servirle porque amamos a Cristo. Queremos extendernos. Claro que queremos extendernos. ¿Por qué? Porque le queremos dar más gloria. Porque queremos dar a otros de lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque queremos servir su obra y sus propósitos y no la nuestra. Entonces, hermanos, si deseamos poder servirle con mayor amplitud, es para que Él al final reciba mayor gloria y se cumplan sus propósitos. Un siervo fiel siempre va a querer servir mejor y mayormente a su Señor. Amén.